Bienvenidos. En este video vamos a analizar el tema de fuerzas de fricción. Bien, siempre que un objeto se mueve sobre una superficie, se presenta una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. Dicha resistencia recibe el nombre de fricción y es una fuerza de reacción de acuerdo con la tercera ley de Newton. Las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana, pues nos permiten caminar, correr, frenar, sujetar objetos, etc. Toda fuerza de fricción trata de oponerse al movimiento del objeto y por ello siempre se dirige en sentido contrario a este. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero mover esta caja y lo quiero hacer hacia la derecha. Entonces tendría que aplicar una fuerza. Esta sería la fuerza de acción, la fuerza que yo estoy generando. Pero inmediatamente se genera en sentido contrario una fuerza de reacción, que es precisamente la fuerza de fricción. ¿Por qué existe esta fuerza de fricción? Bueno, por el contacto que hay entre esta superficie, podría ser el piso, y la de la caja. Entonces, esta interacción genera esta fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Ahora, si esta fuerza, la que yo estoy aplicando, es igual a la fuerza de rozamiento, el objeto permanecería en estado de reposo, no se movería. Pero si esta fuerza fuese mayor que la fuerza de fricción, entonces el objeto comenzaría a moverse hacia la derecha con una cierta aceleración. Existen dos tipos de fuerzas de fricción, como acabamos de notarlo. La fuerza de fricción estática, cuando el objeto no se mueve, y la fuerza de fricción cinética, cuando el objeto ya comenzó a moverse. La fuerza de fricción estática la vamos a representar así, como Fs, S de static, por las siglas en inglés. Y se va a calcular multiplicando un coeficiente, el coeficiente de fricción estático, por la fuerza normal. Mientras que la fuerza de fricción cinética se calculará multiplicando el coeficiente de fricción cinético por la normal. FK, kinetic, por las siglas en inglés, μk, kinetic también. Entonces, básicamente las fuerzas de fricción dependen de dos cosas. Uno, del coeficiente de fricción, el cual tiene que ver con los materiales de los cuales estén hechos, o sea, los objetos que estén interactuando. Por ejemplo, no es lo mismo que interactúe un bloque de concreto sobre una banqueta, que también sería concreto, o un bloque de madera sobre madera. Madera sobre madera es diferente que concreto sobre concreto. O puede ser hielo sobre hielo, etcétera. Entonces, más bien, este coeficiente depende de eso precisamente, del material que estén hecho, eh, las dos superficies que están entrando en contacto. Y la fuerza normal es la fuerza que ejercen las superficies sobre el objeto. Hagan de cuenta, aquí se va a generar un peso y entonces la superficie reacciona con una fuerza normal. Pero eso ya lo veremos un poquito más adelante, ya ahondaremos más en el tema. Hagamos algunos ejemplos para ver cómo se pueden aplicar estas dos fórmulas y conocer más sobre el tema de fuerzas de fricción. Un bloque de 8 kilogramos está sobre un piso horizontal. Si el coeficiente de fricción estático entre el piso y el bloque es de 0.4 y el coeficiente de fricción estático de 0.3, calcule la fuerza de fricción F que actúa sobre el bloque al ejercerle una fuerza horizontal F, cuya magnitud es, inciso A, de 10 newtons, inciso B, 35 newtons, inciso C, 40 newtons. Entonces, nosotros vamos a aplicar una fuerza a este bloque, cuya masa, dice aquí que tiene una masa de 8 kilogramos. Entonces, le vamos a aplicar en el inciso A una fuerza de 10 newtons y queremos conocer cuál es el valor de la fuerza de fricción. Como ya vimos, al ejercerle una fuerza a este bloque, inmediatamente se me va a generar en sentido contrario, porque es una fuerza de reacción, ustedes recuerdan, en sentido contrario, la fuerza de fricción, la cual, pues no sé cuánto vale. Necesito encontrar su valor. Bueno,
Para ello, necesitamos hacer dos cosas. Uno, el diagrama de cuerpo libre del objeto. Y dos, también necesitamos calcular la fuerza de fricción estática máxima que puede soportar la interacción entre estos dos objetos. Entonces, vamos a tener hacia la derecha, aquí en mi diagrama de cuerpo libre, hacia la derecha, una fuerza de 10 newtons. Hacia abajo, el peso de nuestro objeto que tenemos que calcular. Hacia arriba, el piso reacciona con una fuerza normal. Y hacia la izquierda, nuestra fuerza de fricción. Bien. Entonces vamos a colocar los valores pues, que ya conocemos. Tenemos aquí la fuerza de 10 newtons. Tenemos W, que es el peso. La fuerza normal, que va hacia arriba. Y la fuerza de fricción, que es nuestra incógnita. Bueno, como ustedes pueden observar, nosotros conocemos la masa. Si conocemos la masa, podemos calcular el peso, recordando que el peso es igual a masa por gravedad. .4 newtons. Ahora, quiero que noten que el objeto en el eje de las Y está en equilibrio, no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, podemos concluir que el peso y la normal tienen el mismo valor, valen lo mismo, 78.4 newtons. Entonces ya tengo el valor de mi fuerza normal, ya tengo el valor del coeficiente de fricción estático y ya puedo calcular la fuerza de fricción estática, pero quiero hacer una aclaración. Este valor que yo voy a calcular es su valor máximo que puede soportar la fricción antes de moverse. Es decir, estos dos, el piso y el bloque, al interactuar generan una fuerza de fricción, pero tiene un valor máximo que si yo sobrepaso ese valor, este objeto comienza ya a desplazarse. Entonces yo voy a calcular cuánto es ese valor máximo para tener una referencia. Entonces, la fuerza de fricción estática máxima sería multiplicar 0.4, que es su coeficiente, por el valor de la fuerza normal, que es 78.4 newtons. Entonces, la fuerza de fricción estática máxima nos daría un valor de 31.36 newtons. Entonces, aclaro nuevamente, este es el valor máximo, pero no necesariamente es el valor de mi fuerza de fricción para el inciso A. Entonces, observen, si yo aplico una fuerza de 10 newtons comparada con el valor máximo que puede soportar la fricción, podemos darnos cuenta que está estático, el objeto no se va a mover. Los 10 newtons no son capaces de vencer esta fuerza, por lo tanto el objeto permanece en estado de reposo. Ahora, si está en estado de reposo, significa que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a 0. Y voy a tomar el sentido de a la izquierda positivo. Entonces, vamos a identificar las fuerzas que están en el eje de las X. En este caso es F y la fuerza de fricción. Entonces, la que va a la izquierda sería positiva, que sería la fuerza de fricción. Negativa, la fuerza F, que va a la derecha, y esto tendría que ser igual a 0. Concluimos que la fuerza de fricción debe ser igual a la fuerza aplicada. Es lógico, si el objeto no se mueve, si yo aplico 10 newtons, entonces reacciona el piso con una fuerza de rozamiento también de 10 newtons. Entonces, para el inciso A, tendríamos que la fuerza de fricción
vale 10 newtons. Y listo. Con eso estamos contestando a la pregunta. Calcule, o al inciso, calcule la fuerza de fricción F cuando aplicamos una fuerza de 10 newtons. Ahora, el inciso B está muy fácil, está muy sencillo. ¿Cómo calculamos el valor de la fuerza de fricción en el inciso B? Bueno, pues ahora ya no voy a aplicar 10 newtons, sino que voy a aplicar 35. Vamos a escribirlos por aquí. Si ustedes observan, con 35 newtons ya somos capaces de mover ese bloque. Por lo tanto, la fuerza de fricción ya no sería la fuerza de fricción estática, sino que sería la fuerza de fricción cinética o dinámica. Entonces, tenemos que calcular el valor de la fuerza de fricción cinética. Y ahí sí, no existe ni un valor máximo ni un valor mínimo. La fuerza de fricción cinética, como ya está en movimiento, pues tiene un único valor. Entonces, la fuerza de fricción cinética será igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces, Fk será igual a 0.3 por 78.4 newtons, dándome un valor de 23.52 newtons. Como observan, la fuerza de fricción cinética es menor a la fuerza de fricción estática. Claro, al valor máximo. ¿Por qué razón? Bueno, porque por la inercia, porque el objeto como ya se está moviendo cuesta menos trabajo mantener su movimiento debido a la inercia que tiene que cuando está estático. Cuando estás estático se necesita mayor fuerza para hacer lo que se mueva, para vencer esa inercia de estar estático. Bueno, entonces, para el inciso B, que estamos aplicando 35 newtons, la fuerza de fricción ya no es igual a la fuerza F. ¿Por qué razón? Porque ya no se quedará estático, ya se moverá. Por lo tanto, para el inciso B, la fuerza de fricción tendría este valor, 23.52 newtons. Y este objeto se aceleraría hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque la fuerza es más grande que la fuerza de fricción. Habría una aceleración. Si me pidieran calcularla, bueno, entonces yo tendría que cambiar esto. Ya la sumatoria de fuerzas en X ya no será igual a cero, sino que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X ahora será igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Bueno, pero no me están pidiendo calcular en este momento esa aceleración. Por lo tanto, no es necesario hacerlo, simplemente me están pidiendo calcular el valor de la fuerza de fricción cuando nosotros estamos aplicando esta fuerza. Bien, esa sería la respuesta a nuestro inciso B. Para el inciso C, noten que ahora estamos nosotros aplicando una fuerza todavía mayor a esta, la de 35 newtons. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el objeto, como quiera, se va a mover. O sea, es capaz de vencer la fuerza de fricción. Entonces, al estarse moviendo, ¿qué valor adopta la fuerza de fricción? Ah, pues sería este mismo, 23.52. ¿Por qué? Porque se está moviendo. Bien, pasemos a otro ejemplo para ahondar más en el tema. Una caja de 12 kilogramos descansa sobre un piso horizontal. El coeficiente de fricción estático es de 0.3 y el de fricción cinético de 0.2. Calcula la fuerza de fricción F que actúa sobre la caja si se ejerce una fuerza horizontal externa F, cuya magnitud es, inciso A, 20 newtons, inciso B, 50 newtons. Si se mueve, entonces calcule su aceleración. Entonces me están pidiendo calcular en primer lugar la fuerza de fricción para dos fuerzas. Una
La del inciso A, 20 newtons. Y para el inciso B, 50 newtons. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre y después calcular la fuerza de fricción estática máxima. Para el diagrama de cuerpo libre tenemos que hacia la derecha va a actuar una fuerza F, hacia abajo el peso de la caja que hay que calcular, hacia arriba la fuerza normal y hacia la izquierda pues la fuerza de fricción. Son las 4 fuerzas que están actuando sobre la caja. El objeto, como nos menciona el problema, tiene una masa de 12 kilogramos. Con este dato nosotros podemos calcular el valor del peso. Recordar que hay que multiplicar pues los 12 por el 9.8, que es la gravedad, dándonos un valor de 117.6 newtons. También conocemos el valor de la fuerza F para el inciso A, que son 20 newtons. La fuerza normal, que es con la que reacciona la superficie, el piso, que tendrá un valor de 117.6 newtons debido a que está en equilibrio en el eje de la Y, y por eso estos dos adoptan el mismo valor. Si alguna de estas dos fuerzas tuviera alguna inclinación, entonces habría que descomponerlas y calcular la fuerza normal utilizando sumatoria de fuerzas en Y igual con 0. Bien, hacia la izquierda la fuerza de fricción, que no conocemos todavía, que no sabemos su valor, no sabemos si está estático o dinámico, con 20 newtons. Entonces, tenemos que calcular en primer lugar la fuerza de fricción estática, pero habíamos dicho que es su valor máximo. Multiplicando el coeficiente de fricción estático, que en este caso es de 0.3, ya me lo están dando, por el valor de la fuerza normal, que ya calculamos, 117.6 newtons. Si hacemos esa operación, obtenemos que la fuerza de fricción estática máxima es de 35.28 newtons. Entonces vamos a comparar este valor con la fuerza que estamos aplicando, que en este caso son 20 newtons. Como podemos observar, esta fuerza no es capaz de mover al objeto, por lo tanto el objeto se va a mantener en equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, pues que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X también tiene que ser igual a 0. Vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza de rozamiento pues va a ser igual a la fuerza aplicada, que son 20 newtons. Así de sencillo. Entonces, si el objeto no se mueve, pues la fuerza que se aplica se equilibra con la fuerza de fricción, recordando que la fuerza de fricción es una fuerza de reacción. A toda fuerza de acción hay una de reacción. En este caso, de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque se mantiene en equilibrio. Bueno, vamos para el inciso B. En el inciso B, voy a cambiar aquí los datos de mi diagrama de cuerpo libre. Me están diciendo que vamos a aplicar ahora una fuerza de 50 newtons. ¿Qué sucede si nosotros aplicamos una fuerza de 50 newtons? Pues si se dan cuenta ya es mayor a la fuerza de rozamiento estática. ¿Qué quiere decir? Pues que ya se va a encontrar en movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción ya no va a ser estática, sino que va a ser cinética. Entonces necesitamos calcular el valor de la fuerza de fricción cinética. Recordando que no hay un valor máximo o mínimo cuando se trata de la fuerza de fricción cinética. Es un único valor. Entonces, su valor se encontraría multiplicando su coeficiente, que vale 0.2, por la fuerza normal, que son 117.6 newtons. Entonces, la fuerza de fricción cinética tendría un valor de
23.52 newtons. Esta sería la respuesta para el inciso B. O sea, como ya se mueve el objeto, el valor de la fuerza de fricción ahora es la de rozamiento cinética. Por lo tanto, sería de 23.52 newtons. Ahora, dice el problema que si el objeto se mueve, como es en este caso, en el inciso B, calculemos entonces la aceleración. A ver, entonces, ¿dónde se va a generar la aceleración del objeto? Pues se va a generar aquí en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X, porque en Y está en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por aceleración, debido a que esta fuerza es mayor a la de fricción. Entonces, vamos a originar aquí una aceleración hacia la derecha. Hacia allá irá la aceleración. Entonces, yo voy a poner que la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración será positiva hacia la derecha. Recomiendo poner el sentido positivo de la aceleración. Si la aceleración es a la derecha, el positivo también aquí será a la derecha. Si la aceleración fuera a la izquierda, pues cambiamos esto. Bueno, entonces vamos a identificar las fuerzas en X para sumarlas. Aquí tengo las fuerzas en X, sería la de 50 newtons y la de 23.52. Esas son las que están en el eje X. Y voy a tomar que la que vaya a la derecha será positiva y entonces la que vaya a la izquierda será negativa. Por lo tanto, esta ecuación, esta, quedará de la siguiente manera. F mayúscula menos F minúscula, que es la de fricción, tendrá que ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Si despejamos de ahí la aceleración, tendría yo que F mayúscula, la aplicada, menos la de fricción, divididos entre la masa, será igual a la aceleración. Y hasta mi despeje, pues vamos a sustituir. Mi aceleración será igual a la resta de 50 newtons y 23.52 newtons dividido entre 12 kilogramos. Bien, si hacemos esta operación, 50 menos 23.52 y lo dividimos entre 12, obtenemos un valor de 2.207, si lo redondeamos, metro sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración para el inciso B. Entonces vamos a ponerlo por acá para que se note mejor. 2.207 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces en el inciso B se mueve y gracias a la fuerza que es mayor, se genera una aceleración. Bueno, pues hasta aquí con el tema de fuerzas de fricción. Espero que les haya servido este video para entender mejor el tema. Hasta la próxima.